Muchas gracias, hermano. Que, qué bien nos hace, ¿no? El poder estar alabando junto con el pueblo de Cristo. Este coro tan viejo, pero tan viejo que tanto bien nos hace el saber de que eh, decir semejante verdad, ¿no? Vamos a, vamos a abrir la palabra de Dios en esta tarde y les invito a buscar en el libro de Santiago, Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, vamos a estar meditando allí eh, en los 3 primeros versículos. Santiago capítulo 1, versículo desde el 2 al 4. Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Querido Padre, te damos gracias porque nos has dejado tu palabra escrita y ella es viva y eficaz y ella, Señor, es útil para cumplir tus propósitos en cada una de nuestras vidas. Queremos dejarnos en tus manos, Señor, para que tu Espíritu Santo predisponga nuestros corazones, nuestras mentes para escucharte a ti, Señor. Sé tú el que nos esté hablando directamente al corazón y siga transformando cada una de nuestras vidas. Bendice, Señor, cada una de nuestras vidas, cada uno de mis hermanos, cada familia representada en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. En este pasaje que hemos leído, un pasaje muy conocido para muchos, donde muchas veces a causa de esta familiaridad con este texto, a veces como que no encontramos algo nuevo, pero no debemos permitir que nos robe la posibilidad. A ver, voy a subir un poquito el volumen. A ver, ahora se escucha un poquito mejor. ¿Se escucha mejor? Andrés, ¿se escucha bien? Bien. Bien, bueno. Decía que por la familiaridad de este texto no debemos permitir que nos robe la posibilidad de que el Señor nos hable o dejar de que Él nos muestre qué nos quiere, qué quiere decirnos a través de su palabra, ¿no? Acá en esto, acá en estos textos, en estos versículos, hay varios puntos importantes en la exhortación del apóstol, ¿sí? El apóstol Santiago. En primer lugar, el apóstol anima a los hermanos a llevar una actitud de gozo en medio de las dificultades, ¿sí? A tener una actitud de gozo en medio de las dificultades. Fíjense que no es poca cosa lo que el apóstol Santiago está pidiendo, o también lo que el Señor nos pide, ¿no? Pero Él no nos va a pedir algo que no podemos hacerlo, ¿no? Y hay un detalle más que podemos encontrar acá en este versículo, en el versículo 2, donde dice, hermanos míos, dice el apóstol acá, esta expresión de hermanos míos, cuando escribe esta carta, ¿no? Y, y esta expresión, hermanos míos, nos muestra de una expresión de mucho afecto, una expresión de mucho cariño. Y, y me acordaba y pensaba también allá en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 17, ¿se acuerda cuando el Señor habla a Ananías y le dice, ve a tal lugar, que allí está un hombre que espera que tú lo visites, que era Saulo de Tarso? Y aquel hombre, ahí luchando Nehemías, quizás con el Señor, yo me lo imagino, bueno, la palabra lo dice, pero Señor, si Él es el que perseguía a tus hijos, persigue a la iglesia,
el que ha hecho mucho mal, pero el Señor le dice, ve, porque hay algo especial en él, algo especial voy a hacer con él. Y fíjense que hay en Hechos capítulo 9, versículo 17, Hechos 9, 17, dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ananías, cuando llega a la casa donde estaba Saulo, le dice, hermano Saulo, hermano Saulo, el Señor, quien te habló en el camino, me ha enviado para orar por ti, para que recobres la vista. Pero esta expresión de hermano Saulo es algo que marcó en la vida del apóstol Pablo para siempre. Fíjense que cómo nosotros podemos marcar en la vida de una persona en nuestra manera de expresarnos. Si tenemos una expresión cariñosa, amable, o si somos siempre gruñones, ¿no? Podemos marcar para bien o para mal. Acá el apóstol Pablo quedó marcado con esta expresión cuando Ananías le dice, hermano Saulo, ¿sí? No hay nada más lindo escuchar que te digan, hola hermano, ¿cómo estás? ¿No? Y bueno, que te traten como un hermano. Y fíjense que, ¿por qué les digo que Saulo quedó marcado? Si vamos un poquito más adelante en el libro de los Hechos, capítulo 22, Hechos capítulo 22, el versículo 12 y 13, Hechos 22, versículo 12 y 13, dice entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Fíjense que como esta expresión había marcado a este hombre tan duro, Saulo, que ahora ya era Pablo. Él contando su testimonio, cómo había sido alcanzado, cómo había tenido ese encuentro con Jesús, a quien él perseguía, esa experiencia donde cayó a tierra, donde una gran luz se presenta en el camino y cae, donde pierde la vista, pero donde él resalta más, podemos decir que en aquella expresión amistosa, de mucho afecto, cuando Ananías le dice hermano Saulo. Y fíjense que también en el versículo 13 dice, vino a mí y acercándose, acercándose. O sea que hay un acercamiento entre Ananías y Saulo, acercamiento y expresión afectuosa. ¿Cuánto bien nos hace el poder estar juntos los hermanos, ¿no? El estar juntos. ¿Cuánto bien nos hace o hace a las personas también que están pasando por momentos difíciles el poder acercarnos a ellos, el poder acercarnos y decirle, hermano, acá estoy para ayudarte en lo que necesites? Bueno, esta expresión de hermano Saulo había marcado al apóstol Pablo, y allí cuando él estaba contando su testimonio, salta esto, ¿no? Esta expresión de mucho afecto. Volviendo a Santiago, volvamos a Santiago, allí en el versículo 2, sigue diciendo la palabra de Dios, tened por sumo gozo, dice, tened por sumo gozo, eh, cuando os halléis en diversas pruebas, tened por sumo gozo. El gozo es una de las características, o debería ser al menos, una de las características del cristiano, del Hijo de Dios. Va a ser la característica del cristiano el gozo de aquellos que caminan o que andan en Cristo. Y este caminar y andar en Cristo es el llevar una vida cerca de Él.
vieron que lo primero que perdemos a causa del pecado es el gozo de la salvación. Eh, Ni hablar si estamos lejos de Dios o no estamos caminando en los caminos del Señor, mucho menos podemos experimentar esto, tener por sumo gozo cuando andamos o estamos en diversas pruebas. Eh, no deben existir situaciones que nos priven disfrutar de él, ¿sí? Normalmente el gozo es el resultado de una experiencia agradable, o poder vivir en gozo, o nos gozamos o nos alegramos mucho cuando, por ejemplo, logramos cambiar un mueble, logramos una buena nota en algún examen, cuando logramos adquirir un buen trabajo, y eso nos produce gozo, alegría, cuando un hijo se recibe, cuando un hijo o una hija se ha casado. Podemos mencionar muchas cosas que producen mucho gozo, mucha alegría en las personas, y cuando estamos viviendo por esos momentos favorables, podemos decir, los compartimos con los demás. Lo más natural es compartir ese gozo, esa alegría con nosotros, ¿no? Pero gozarnos cuando nos encontramos en situación de prueba, acá viene lo difícil. Qué difícil es poder contarle al otro con ese mismo gozo que cuando estamos pasando por momentos favorables, ¿no? Pero el Señor nos dice que debemos tener por sumo gozo cuando estamos pasando por diversas pruebas. Ese gozo debe ser manifiesto. Por eso el apóstol nos exhorta a no mirar las pruebas, sino a aprender a mirar cuál va a ser el resultado de las pruebas, ¿sí? Porque las pruebas no vienen porque sí, ¿sí? El Señor las permite, las manda con un propósito. Debemos aprender a mirar el resultado de las pruebas. Y el resultado de las pruebas va a ser lo que vamos a ver más adelante en el versículo 4. Pero tanto así como cuando estamos pasando por prueba, es muy difícil muchas veces tenerlo por sumo gozo, experimentar ese gozo. Al igual cuando somos disciplinados, ¿no? Cuando estamos quizás alejándonos del camino y el Señor tiene que disciplinarnos para atraernos a Él. Como dice allí en Hebreos capítulo 12, versículo 11, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible, de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Tanto en la prueba, que muchas veces nos produce cierta incomodidad, como en la disciplina, también la disciplina Dios la envía para algo, ¿sí? Dios nos disciplina cuando nos estamos alejando del camino y Él quiere atraernos a Él. Y cuando somos disciplinados, nunca vamos a decir, ah, qué lindo, fui disciplinado por Dios y estoy chocho y feliz, ¿no? No, dice, como dice la palabra, al parecer, al presente, no parece ser causa de gozo. Pero después que pasa el tipo de disciplina, dice que cuando la tomamos bien, da frutos apacibles de justicia a los que en ellos han sido ejercitados, como dice la palabra, ¿no? También lo veíamos hace unos domingos atrás, allí en Romanos 5, 3 y 4, donde dice el versículo 3, que sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, ¿no? Debemos alegrarnos, gozarnos en las tribulaciones. Eh, Ahora, totalmente diferente es la vivencia, la actitud de aquel que no tiene a Cristo. Aquel que está pasando por un momento adverso es invadido por la tristeza, por el dolor, por el sufrimiento, por la angustia, por la desesperación, por la depresión. eh, pero en la vida del cristiano no debería ser así, ¿no? No debería ser así. Debe ser, dice que debemos tenerlo por sumo gozo.
cuando estamos pasando por diferentes pruebas. Ahora, en el versículo 3 dice, versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Acá vemos o nos muestra también el resultado de la prueba bien llevada, ¿sí? Cuando tomamos la prueba como que Dios está allí, obrando, acompañándonos en momentos difíciles, es allí que Dios va a producir a través de la prueba la paciencia en nuestra vida, ¿sí? Paciencia es igual a la constancia en nuestras vidas como cristianos, a la constancia, a la perseverancia, eh, aún viviendo bajo el peso de las circunstancias adversas. Esta paciencia es lo que logramos, o el Señor logra, mejor dicho, a nosotros a través de la prueba, para que aquellas cosas que muchas veces empezamos podamos terminarlas, ¿sí? Paciencia, perseverancia o constancia, ¿sí? Ser constante en algo que hemos empezado. Y esto lo podemos hablar y mencionar en cualquier ámbito de la vida, ¿sí? Dios quiere forjar nuestra paciencia a través de las pruebas para que cada uno de nosotros podamos mantenernos constante en el camino del Señor. Alguien dijo que la paciencia no es reprimir la ira, sino es la espera paciente del auxilio y premio divino prometido a los atribulados, ¿sí? Eh, Obviamente que el Señor dice que no nos va a dar algo mayor a lo que nosotros podemos resistir, ¿sí? En cuanto a la prueba, en cuanto a las aflicciones. Entonces, esa paciencia es poder esperar ese auxilio oportuno que es el Señor, que Él nos ha prometido. Y así tomarnos de su promesa, ¿no? Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Tomarnos de aquellas promesas que dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y cuando nosotros aprendemos a ver en medio de la prueba estas promesas del Señor, es cuando estamos caminando, tomándola bien, esa prueba para nuestras vidas, ¿sí? El saber o el poder ver qué es lo que Dios quiere de nosotros y en nosotros. Versículo 4. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Mas tenga la paciencia. Vemos que la prueba produce la paciencia. Y dice, mas tenga la paciencia, mas tenga esta constancia su obra completa. Pero esta constancia ha de ser perseverante hasta el fin, ¿sí? El Señor quiere que corramos esta carrera en la que estamos corriendo en este mundo, mientras peregrinamos por este mundo, hasta llegar a aquel momento que el Señor nos llame a su misma presencia. Debemos caminarla tomados de su mano. Y dice que más tenga la paciencia su obra completa. La obra, esto es el objetivo de Dios en nuestras vidas a través de las pruebas. Es completar aquella obra que ha empezado en nosotros. Como dice allí en Filipenses, ayúdenme a buscar, por favor, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6 dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta es la obra completa que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Este es el objetivo de Dios al enviar o al permitir las pruebas en nuestras vidas. El completar su obra, eso que Él ha comenzado un día en nosotros,
la quiere completar hasta el día de Jesucristo, hasta que Él venga a buscarnos o hasta que Él nos llame a su misma presencia. Dice Santiago, el versículo 4 que habíamos leído, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, para que seáis perfectos y cabales. El Señor permite la prueba con un propósito, y es el que adquiramos la paciencia. Y esta paciencia que es completada en nuestras vidas o que logramos alcanzar a través de la prueba, dice, tiene algo más, una esencia más, y es para que seamos perfectos, ¿sí? Y cabales, como dice acá. Y acá esta expresión, para que seáis perfectos y cabales, no está hablando o no es igual a personas que nunca se equivocan, o que nunca más nos vamos a equivocar, o que no vamos nunca más a pecar, nada de eso, sino que es poder vivir cumpliendo el propósito de Dios para el cual fuimos creados. ¿Y cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, para el cual fuimos creados? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, cuando seamos probados, alcanzaremos la paciencia, y en esa paciencia Dios va a completar, si la hemos pasado bien a la prueba, el Señor va a hacer una obra completa, va a completar esa obra que ha comenzado en nosotros, y así poder ser cristianos perfectos y cabales, como dice el texto, o una madurez, alcanzar esa madurez espiritual para saber también y conocer los propósitos y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Versículo 3, volviendo un poquito, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y acá podemos ver también que no somos nosotros los que estamos siendo probados, sino que es Dios está probando nuestra fe. Fíjense que dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, la prueba de vuestra fe. Bueno, yo digo que no somos nosotros los que estamos siendo probados, pero bueno, usted me podrá decir que de todos modos soy yo, es usted quien tiene que sufrir la prueba, ¿no? Pero a quien está probando Dios es a la fe, nuestra fe, esa fe que hemos puesto en Él, ¿sí? Y Dios está probando nuestra fe en Él. ¿Cuánto le creemos? ¿Cuánto esperamos en Él? ¿Cuánto confiamos en Él? ¿Cuánto dependemos de Él? La prueba no es un capricho de Dios, sino que Él está trabajando para que su fe y la mía sea la fe que debería ser, para que usted y yo podamos crecer en esta fe que es el ingrediente básico en la vida del cristiano, ¿no? Fíjense que ahí en Hebreos capítulo 11 habla de esta fe y dice que sin la fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si Dios está probando nuestra fe, es para que nosotros cada día, para que usted y yo cada día podamos agradarle más a Dios. Hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y calculo yo que si tuviéramos que medir esta fe más pequeña, más débil, más débil o más fuerte, si tenemos una fe más dinámica, una fe más robusta, es cuando más podremos agradarle a Dios, ¿no es cierto? Es cuando más podremos caminar cerca de Él, porque el saber de que a Dios es a quien servimos y a quien queremos agradarle. ¿Está usted
dispuesto en su corazón a agradar a Dios, está dispuesto a servirle, está dispuesto a vivir para Él. Si usted tiene este deseo en su corazón, déjeme decirle que su fe va a ser puesta a prueba también. Quizás está pasando por alguna prueba, ¿no? Quizás alguno de ustedes está pasando por estas pruebas. Por lo tanto, necesitamos de su ayuda para tener una fe viva, una fe dinámica, una fe robusta. Robusta para que no seamos llevados por ningún viento de doctrina de un lado a otro, para que no seamos fluctuantes en el camino que el Señor nos ha trazado, para no ser inestables, aunque bueno, muchas veces nuestra naturaleza es así, ¿no? Somos fluctuantes, inestables, pero en cuanto nuestra fe sea más robusta, menos posibilidad vamos a tener de tener ese tipo de vida, fluctuantes o con altisbajo, ¿no? Bien, ahora, eh, quisiera, para terminar, viendo, termina esta parte, dice ahí en Santiago 1, el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, cuando halléis en diversas pruebas. Ahora, si no sabemos, si usted y yo, vos y yo, no sabemos cómo llevar a la práctica esto de poder vivir con gozo en el momento de la prueba, ¿qué le parece si les hacemos una consulta al apóstol Pablo y a Silas? ¿Se acuerdan de esta historia? Ahí en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 16, Hechos 16, versículo 22. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Sigue diciendo, vamos a leer hasta el versículo 34. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Este no es el cepo cambiario. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todo se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Fíjense que acá Pablo y Silas habían sido despojados de su ropa y habían sido, fíjense el versículo 23, dice, después de haberles azotado mucho, le echaron en la cárcel. Pablo y Silas habían sido azotados, y no poco, por causa del Señor Jesucristo, y puesto en la cárcel. Pero fíjense cómo estaban tomando esta prueba estos dos hombres, versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. En medio de la prueba, en medio de la dificultad, estos hombres oraban y cantaban a Dios. Y los otros, dice, escuchaban. ¿Estás pasando por prueba? ¿Estás cantando? ¿Estás orando?
¿Escuchan los demás de tu Dios o a causa de las pruebas solamente escuchan quejas? Solamente escuchan cosas negativas. Fíjense que Pablo y Sila, a pesar de los momentos difíciles que estaban viviendo, dice que oraban y cantaban a Dios. Y el que tenían al lado lo escuchaba. Hermanos, que como dice el apóstol Santiago, que cuando nos toque pasar por diversas pruebas tengamos por sumo gozo. Y el que tenemos al lado, el que nos rodea, el más próximo, pueda escuchar, no de nuestro sufrimiento, de nuestras quejas, de nuestros desazones, de nuestra amargura, de nuestra tristeza, sino que pueda escuchar de que hay un Dios en la cual estamos nosotros, en sus manos estamos, y son esas manos las que nos sostienen en los momentos de prueba. Fíjense que cuál es el resultado cuando nosotros tomamos o llevamos bien la prueba. Fíjense que dice el versículo 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron. Perdón, antes del versículo 40, ¿cuál fue el resultado del pasar bien la prueba? Acá en el versículo 30 y 31, vemos que una persona se rinde a los pies de Cristo y a través de esa persona son alcanzado una familia. Ahora, ¿por qué estas personas, el carcelero y su familia, se rindieron, se postraron ante el Señor y rindieron sus vidas? Porque había dos varones que estaban sabiendo pasar la prueba. Fíjense lo importante que es, hermano, que nosotros podamos, como dice la palabra, tener por sumo gozo cuando estemos pasando por diversas pruebas. Pablo y Sila estaban gozosos de estar pasando esta prueba o de que esté siendo probada su fe. Y el resultado de esto fue vidas convertidas a Cristo. Y como si esto fuera poco, hermanos, como si esto fuera poco, dice que cuando sale Pablo y Sila de la cárcel, lo hemos leído en el versículo 40, dice que van a la casa de sus hermanos, como dice, y los consolaron y se fueron. Los consolaron y se fueron. Qué difícil que es muchas veces poder consolar a otros cuando estoy pasando por momentos adversos en la vida, ¿no? Cuando estoy pasando por pruebas. Pero no podremos consolar a nadie cuando estamos pasando por prueba si no sabemos o no tenemos en claro el poder estar mirando cuál será el resultado de esa prueba. ¿Sí? Qué hermoso es saber de que el Señor, en su soberanía, permite las aflicciones de la vida o nos permite pasar por pruebas, primero, para robustecer nuestra fe, y cuando somos disciplinados, para atraernos a Él, pero siempre con un propósito, para que podamos ser de bendición para otros. Acá Pablo y Sila habían sido de bendición por poder tener por sumo gozo en medio de la prueba a una familia. Y muchos, seguramente muchos otros, a través de esa familia, conocieron a Cristo y pudieron alcanzar la salvación. Y cuando llegaron allí a la casa de Lidia, pudieron consolar también a sus hermanos. Cuando estamos pasando por prueba, nuestra primera reacción, actitud o deseo, ¿qué es? Que vengan y nos palmeen la espalda, ¿no? Y nos consuelen y nos den ánimo. Pero fíjense, Pablo y Sila, pasando por la prueba, por lo que habían pasado, consolaban a otros. Que tengamos esta actitud de poder tener por sumo gozo cuando estemos pasando por diversas pruebas, sabiendo que el Señor a través de la prueba produce la paciencia
y a través de la paciencia para que nosotros seamos hombres y mujeres perfectos, cabales, preparados, adiestrados para el servicio de Dios, para cumplir su propósito y el llevar el mensaje de las buenas nuevas. Que el Señor nos bendiga, oramos y luego continuamos. Andrés. Te damos gracias, Padre Celestial, porque en tu soberanía, Señor, tú conoces todo por completo, no hay nada que esté escondido ante tus ojos, no hay nada que tú lo permitas, Señor, de que escape tu conocimiento y, y el saber esto, Señor, nos debe infundir confianza, seguridad en ti. Señor, gracias por las pruebas, gracias porque a través de ellas tú sigues forjando nuestro carácter, tú sigues afianzando nuestra fe en ti. Te ruego, Padre, que si alguno de mis hermanos está pasando por momentos difíciles, por pruebas, que el poder de tu Espíritu, Señor, esté sosteniéndole y siga obrando para cumplir tus propósitos en cada una de estas vidas. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a cada uno de nuestros hermanos. Y gracias por tu palabra que a través de ella nos exhorta, nos anima, nos conforta, pero también nos corriges. Queremos, Señor, ser oidores y hacedores de tu palabra. Que podamos vivir cada día, Señor, tomados de tus manos poderosas. Te alabamos porque eres bueno y eres misericordioso. Te alabamos por tu fidelidad y te agradecemos por el Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.